psicometría forense. Para esto, el maestro Kevin J. Valdés Vega es psicólogo criminológico, perito en psicología forense en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, adscrito a la Fiscalía de Investigación en Delitos en Agravio en Niños, Niñas y Adolescentes. Cuenta con una maestría en psicología clínica, especialidad en criminología penitenciaria y clínica, especialidad en victimología. Cuenta con un diplomado en psicología criminológica y forense, diplomado en psicodiagnóstico clínico, certificado en victimología forense. También cuenta con un diplomado en intervención en crisis y atención al suicidio, un diplomado en criminología clínica y penitenciaria. Está certificado en protocolo de Estambul, psicometría forense, psicopatología forense, victimología, violencia sexual, violencia de género, entre otros. Actualmente está laborando dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, también conocido como el Búnker, en donde él es perito en el área en la Fiscalía especializada en atención en delitos cometidos en agravio en niñas, niños y adolescentes, así como también trabaja parte dentro de la consultoría de la mano de la maestra Viasca, quien es la fundadora de esta consultoría. Sin más nada que decir, le cedo la pantalla y el micrófono al maestro Kerry. Gracias, Gina. Muchas por la presentación. Vamos a iniciar. Perdón por la espera. Estamos esperando a que se conectara la ponente del día de hoy, pero no, como bien les comentaba Gina, no se pudo conectar. Entonces se va a reagendar. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito sobre esta parte de la psicometría forense. Permítame tantito. Aquí está. Ay, está minimizado. Perdón, parezco nuevo con la tecnología. Mm, Bueno, eh, nuevamente reitero, disculpen las molestias, disculpen la situación que se llegó a presentar por la ponente del día de hoy. Entonces, para no cancelarles esto ni nada, vamos a dar este tema sobre la psicometría forense. Bueno. Ahí en el chat, coméntenos si son psicólogos, si son criminólogos, o etcétera, y se utiliza, qué tipos de pruebas psicométricas utilizan en su labor profesional. Ahí me gustaría ver sus comentarios a través del chat. Recuerden que los micrófonos están cerrados en la sala de Zoom y vamos a estar realizando algunas preguntas al final de la conferencia. ¿Ok? Entonces vayan realizando también sus preguntas a lo largo de la conferencia para poderles dar la palabra al final. Ok, bueno, responderlas al final y a nuestros colegas que están en Facebook también. Bueno, pues estábamos en esta parte de de la psicometría y tenemos que tener en claro que la psicometría, al igual que que todas las ciencias, en la psicología forense y la psicología clínica, las principales técnicas utilizadas consisten en las propias de la psicología clínica. Ajá. Esto es sobre todo en la metodología de entrevistas, de los instrumentos de evaluación utilizados habitualmente en esta área para la valoración del estado mental o hasta de la personalidad o de la psicopatología. Ajá, de cada uno de nuestros evaluados. Entonces, en cualquier caso, no debe de olvidarse que los informes periciales, no, como tal, no tienen un objetivo terapéutico, sino jurídico, y que el origen de la petición pericial no es el sujeto evaluado, sino la necesidad del sistema. Entonces, cuando nosotros estamos en esta parte de la psicometría, tenemos que saber en la parte de la evaluación qué es lo que implica, ajá, de una evaluación adecuada. Tenemos que saber para qué se va a evaluar, qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Ajá. Entonces, obviamente para algunas, no he cambiado de positivas, ¿eh? Em, para algunas de las evaluaciones periciales se utilizan pruebas específicas según el tipo de conducta o de delito que se trata. Entonces, obviamente todos sabemos quienes somos aquí peritos, psicólogos forenses,
pues las más utilizadas se van a circunscribir a la evaluación de las agresiones sexuales, a la conducta violenta, a las víctimas de agresiones, a las toxicomanías, esta parte del consumo de sustancias, a la evaluación de guardia y custodia, violencia familiar o etcétera. Entonces, la medición psicológica, estas técnicas psicométricas, es un proceso que le permite a todo profesional de la salud mental, a psicólogos o psiquiatras, en cuantificar las características humanas y objetivar los procesos de evaluación. Entonces, las pruebas hacen parte de un proceso general organizado para llegar a una impresión diagnóstica y no se pueden convertir las pruebas en el único medio de información, ¿ok? Entonces, así como en las ciencias físicas, la elaboración de instrumentos se deriva de la teoría en la que están inmersos y de la tecnología que permite medir los objetos de estudio. Los instrumentos de evaluación psicológica responden a toda la teoría de la medida. Ajá. Y como dice Martínez en el texto de teorías de los test psicológicos y educativos, em, los instrumentos de medición psicológica necesitan a priori demostrar su utilidad y su validez científica. Ajá. Y esto nos conlleva a que el objetivo de la psicometría es proporcionar modelos para transformar los hechos en datos con la finalidad de asignar a los sujetos valores numéricos sobre la base de sus respuestas. Ajá. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte de la validez científica de la prueba, tenemos que ver no solamente la validez científica de la prueba, sino también qué pruebas psicométricas son las encargadas de medir las cualidades que pretendemos medir, las cualidades psíquicas del individuo y las que obviamente pues hay varios tipos, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Que de la medición de la inteligencia, la medición neuropsicológica, la medición de personalidad, ajá, y que existen otros tipos de pruebas según los que necesitan investigar de la persona, ¿no? Las escalas psicopatológicas, ¿ok? Entonces, en esta parte, cuando estamos hablando de la confiabilidad, tenemos que tener en cuenta que la confiabilidad en sentido amplio es la exactitud, la precisión con que un instrumento de medición mide el objeto que va a medir. Y en términos estrictos, la confiabilidad sería la ausencia de errores de medición utilizando un instrumento determinado, pero en psicología es difícil utilizar dichos términos en la medición de atributos psicológicos. Ajá. Entonces, en esta parte, la confiabilidad es toda esta consistencia y coherencia de una medida y que el instrumento o el test debe entregar información estable en el tiempo. Es decir, las puntuaciones obtenidas por las personas o los evaluados con el mismo test o aplicados en una forma paralela deben de ser consistentes. ¿Ok? Entonces, obviamente existen varios análisis para probar la confiabilidad de un test, que debe ser considerado al objeto de la prueba, que conocemos algunos, por ejemplo, el test retest, que es esta situación en que la prueba se aplica dos veces al mismo sujeto de evaluación y se calcula la correlación entre los puntajes entre ellos, por ejemplo, en la inteligencia o la memoria, o etcétera. Ajá. Eh, sobre la confiabilidad interevaluadores, de que la misma prueba se califica por dos evaluados diferentes, por dos evaluadores diferentes, y que me da los mismos resultados. Cuando nos referimos a esta parte de las formas paralelas, es de que se correlacionan los puntajes del mismo sujeto en dos formas paralelas de la misma prueba. Por ejemplo, tenemos pruebas de inteligencia, por ejemplo, el Tony que tiene dos versiones, la A o la B, y llegamos a utilizarlas
en alguna de esas dos formas y que tienen que tener los mismos resultados en dos momentos diferentes. También. También viene esta parte del índice de homogeneidad que se divide la prueba en dos mitades y se aplica. Y no interviene esta parte de los resultados. ¿Ok? Y eso sucede, por ejemplo, en pruebas neuropsicológicas que llegan a ser muy exhaustivas, por ejemplo, el Banfe o algunas pruebas de inteligencia, por ejemplo, las escalas Wechsler. Ajá. Entonces, cuando estamos hablando de la parte de la validez, tenemos que ver que esto, este grado en que un instrumento de medición mide realmente lo que se propone, es el grado de adecuación, de significación y utilidad de las inferencias específicas que pueden derivarse a partir de las puntuaciones de los test. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que lo que se valida no es el instrumento, sino la parte de la interpretación de los datos que se obtienen a través de él. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la validez, estamos hablando de la validez total, esta validez de contenido, esta validez de criterio, esta validez de constructo. Entonces, todos los instrumentos de evaluación deben de contener las características esenciales para comprobar su validez. Entre ellas, esta validez aparente, que es la que los reactivos parezcan medir efectivamente lo que se quiere medir. Que si es un instrumento de evaluación de la ansiedad, sí me mida todos los aspectos relacionados de la ansiedad, no solamente una arista de la ansiedad, sino todo este comportamiento fisiológico, conductual y hasta cognitivo. Ajá. Entonces, si la prueba me dice que evalúa ansiedad y solamente me evalúa lo que son el aspecto de la ansiedad fisiológica, que es toda esta parte de los mareos, de las taquicardias, de la hiperhidrosis, bueno, de la sudoración, de esta parte de este de nerviosismo, etcétera, solo me está realizando ciertos aspectos de evaluación de la ansiedad. Puede ser fisiológica o puede ser cognitivo. Y no me está haciendo la evaluación completa de lo que es la ansiedad. ¿Ok? Solamente una arista de la ansiedad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta parte de la validez aparente es de que todos los reactivos miden lo que se pretende medir de la parte de constructo que yo les comentaba, que se refiere a que si la prueba mide eso que se pretende evaluar, y esto conforme a la teoría en la que descansa cada una de las pruebas que nosotros apliquemos. Entonces, el análisis de los significados de los puntajes con conceptos psicológicos deviene justamente de la parte de la validez de constructo. ¿Ok? Entonces, toda esta parte de la validez tiene que realizarse a la parte del contenido o la parte de criterio, ajá, que son todos estos aspectos, la parte de contenido, son todos estos aspectos de esa habilidad o conducta que están incluidos en esta prueba. Y es cuando se somete al instrumento a un juicio sobre las adecuaciones del contenido realizada por expertos del tema. Y es cuando se hace esta validez de contenido. Y cuando estamos hablando de esta validez de criterio, pues el puntaje en la prueba se correlaciona con el resultado obtenido en otra medida diferente. Por ejemplo, si yo aplico una escala de ansiedad de algún autor, por ejemplo, de Beck, pues si yo aplico otra prueba o una escala de ansiedad de otro autor, pues tendrá justamente el mismo, casi el mismo resultado. Ajá. Se corrobora justamente esta parte de criterio, se corrobora comparando con otro test que mida el mismo atributo o conducta. ¿Ok? Entonces, de las pruebas, de acuerdo a su interpretación, a cómo se dividen, si son pruebas objetivas o subjetivas, se van a clasificar los test. Y no solamente en la manera en la que se van a aplicar a la hora de interpretar, etcétera, sino hasta de la forma de aplicación o por la forma de que van a ser ejecutadas.
¿ok? Que es lo que vamos a estar viendo en estas siguientes diapositivas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de pruebas objetivas, son todas estas pruebas que nos van a proporcionar tablas o medidas de comparación de los sujetos de evaluación contra los cuales hay que comparar su ejecución, ¿ok? Entonces, dichas gráficas, dichas tablas, dichos perfiles, ajá, nos permiten interpretar los resultados de una forma clara, objetiva, de una forma que no es ambigua, ajá, y que la interpretación no depende del evaluador, como lo hacen las pruebas subjetivas, ajá, sino que todo descansa de la estandarización de la homogeneidad y toda esta parte de la descripción que realiza la parte de investigación y por parte de lo establecido en el manual de la prueba por parte de los creadores. Ajá, y que todo esto descanse de toda la investigación, de adaptación y de investigación de la prueba que se realizó. ¿Ok? Entonces, de entre los ejemplos de esta, pues comúnmente conocemos, ¿no? Que es el SENA, el MPI, el PAI para adolescentes, el PAI para adultos, entre otras, ¿no? Y que si bien nosotros vemos justamente, nos dan. Déjenme poner un lápiz. Que justamente nos dan esta parte de las gráficas para comparar entre lo normal y lo anormal, justamente de las puntuaciones obtenidas en comparación con la población en la que se está evaluando. Ajá. ¿Qué tanto se sale de la norma? ¿Y cuáles son las escalas que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar esta parte de la intervención o de la interpretación? Ajá. Entonces, esta descripción de las pruebas descansa justamente de lo que está establecido por parte de los autores y por parte de lo que está descrito en el manual. Entonces, no es lo que nosotros digamos que a ojo de buen cubero, ajá, vamos a estar interpretando, ¿no? De no es esta situación en la que sucede con las pruebas subjetivas de si sale en cierto puntaje, posiblemente puedes realizar, no, sino que esta parte objetiva en la que los manuales nos marcan justamente de qué tanto, a qué tanto de porcentaje cabe lo normal y lo anormal, ¿ok? Y es lo que se debe de realizar a la hora de interpretar la prueba, ¿ok? Lo que está establecido en el manual. Ahora, de las pruebas subjetivas, a mí me gusta esta imagen porque justamente, si se percatan, es esta situación en la que descansa en el juicio del evaluador, ¿no? Son todas estas pruebas que la interpretación y ejecución del evaluado descansa en el juicio de los evaluadores y que obviamente dependen de la teoría sobre la que descansa la prueba. Ya sabemos cuáles son las pruebas subjetivas, que vienen siendo todas estas pruebas, proyectivas, ¿no? Y que generalmente hay líneas generales de interpretación, sí, pero los resultados del mismo sujeto van a variar referente al autor. Hay algunos que pueden utilizar el autor de Karen McCover, de la figura humana, y otros utilizan de otro autor. Por ejemplo, eh, no me acuerdo qué otro autor. Por ejemplo, está Querol, del dibujo de la persona bajo la lluvia, ¿no? Entonces, las dos, si bien son un dibujo de una persona, pero son de ámbitos diferentes. O hasta algunas situaciones, algunos colegas lamentablemente realizar esta parte de las interpretaciones de las pruebas proyectivas, no directas del manual de la prueba o del libro o de la investigación original, sino hasta de algunos aspectos, por ejemplo, que lo encontraron en internet la interpretación o que es la copia de la copia de la copia que le dieron en su área de trabajo, por ejemplo. Entonces, no saben si es directo del autor o no,
o si es del material original. Entonces, también entre los autores, pues va a variar justamente porque no es lo mismo la interpretación de, por ejemplo, de la figura humana, casa y árbol, de John Buck con el de Karen Roger, ¿no? El que se conoce en algunos casos. El de Karen Roger, que si bien el de Karen Roger toma algunos preceptos de la de John Buck, pero son diferentes interpretaciones. Entonces, justamente no hay una homogeneidad en estas pruebas donde justamente no se puede comparar con otras poblaciones o esta parte de la validez o de la confiabilidad de la prueba. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a esta parte de considerar el análisis de la confiabilidad de un test, pues esta parte del test retest, a lo que esto platicaba al inicio, esta parte del test retest va a ser inadecuado. ¿Por qué? Porque justamente si se aplica dos veces al mismo sujeto la prueba y se correlacionan los datos obtenidos de uno u otro dibujo y por diferentes evaluadores, se van a encontrar muchísimas diferencias. ¿Ok? Entonces, ahí está esta falta de índice de homogeneidad de las pruebas y más si se utilizan estos parámetros para considerar objetiva y confiable esta prueba psicológica. ¿Ok? Entonces, de los ejemplos, pues son estos, como bien los conocemos. Por eso, justamente el dibujo viene ahí, la imagen, que a uno dicen, pues uno es un 9, otros dicen que es un 6 o etcétera, ¿no? Y hasta para algunos he encontrado, bueno, no he encontrado, sino que me sucede con algunos colegas que me llegan a preguntar o así. Oye, ¿qué te parece esta mano, no? ¿Te parece? A mí me dijeron que, o fulano, otro compañero o compañera, me dijo, es que parece más de manopla, pero yo la veo más de garra. ¿Tú cómo la ves? Yo en lo personal, pues si les digo, es que yo no te puedo decir porque, en primera, hace años que dejé de utilizar pruebas, proyectivas, solamente las utilicé en la universidad, solamente en estudios. Cuando aún las escuelas pues aún tienen esta parte de enseñar pruebas proyectivas, obviamente, solamente en esas ocasiones, o otras situaciones que nunca utilizo pruebas proyectivas. Entonces, no sabría decirte qué me parece esa mano, ¿no? O hasta algunas veces en este desconocimiento de las pruebas proyectivas, etcétera, bueno, se conoce lo básico por la carrera y todo, pero algunos lo desconocen hasta la forma de aplicación. Por ejemplo, hay colegas que utilizan la figura humana de Karen McCover en niños, y cuando en niños no se debe utilizar y es en adultos. Y bien lo refiere este libro, que lo podemos encontrar en cualquier librería, o hasta en internet. Ahí se los llegó a compartir en los grupos de WhatsApp de consultoría que lo llegan a utilizar, ¿no? Lo llegan a solicitar algunos compañeros, algunos colegas, y que justamente el manual lo dice, bueno, este librito, porque no es manual, este librito, pues nos refiere que es para adultos, ¿no? Y en cambio, algunos colegas, el de Karen McCover, lo utilizan en niños de 7 8 años. Y cuando justamente esta parte de la situación inconsciente de la personalidad aún no está instaurada en niños, niñas y adolescentes aún. Ajá. Entonces hay que tener mucho ojo ahí. Y además de que justamente la APA nos refiere en algunos lineamientos que si alguien, un profesional de la salud mental, utiliza pruebas proyectivas, debe tener en cuenta que en un informe pericial debe de poner en el peritaje o en la pericial psicológica sus limitaciones. Ajá. Y adicional a eso, la APA hace un énfasis en que la persona evaluadora debe de estar entrenada y capacitada en la teoría psicoanalítica en la que descansa estas pruebas proyectivas. Y si no lo está, pues como dice su nombre, justamente se proyecta la persona. Entonces, esos resultados que el perito
me está refiriendo de las pruebas proyectivas, hasta pueden ser proyecciones mismas. Y ha habido situaciones en las que me he encontrado en que dicen que niños de 6 o 7 años al utilizar la figura de Karen McCover, dicen tendencia a lo fálico, ¿no? O tendencia a ciertas actitudes masturbatorias, ¿no? ¿Y cómo corroboras eso si en tu entrevista justamente no viene nada de esa tendencia masturbatoria que te refiere o según tú te refiere el manual o la descripción de la prueba? Ajá. Y que muchas veces, lamentablemente, algunos colegas lo hacen a ojo de buen cubero, las pruebas de qué tanto se parece o qué podría ser, porque justamente en algunos libros, en algunos textos que están en internet, o etcétera, no hay un ejemplo de cómo se da ese dibujo, esa figura. Entonces, lo hacen como a ojo de buen cubero y no revisan justamente estos manuales o estos libros que devienen de los autores, ¿no? O se guían por lo que dicen los demás compañeros, ¿no? Los demás colegas, qué les parece o qué se parece, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un dibujo que para algunos, posiblemente para algunos, estas manitas no tienen dedos, pero ¿qué crees? Que para el niño sí tiene dedos, o para la persona evaluada sí tiene dedos, ¿no? O que son garras. Algunos dicen, no, pues la ventana está cerrada, pero ¿qué crees? Que para la persona evaluada las ventanas están abiertas y no le preguntaste. Y que de hecho algunas situaciones, en algunas pruebas proyectadas, pues hay un protocolo de preguntas, no los llegan a utilizar al momento de aplicar la prueba. Ajá. Entonces, hasta para algunos puede ser, es una casa chica. Pero ¿qué crees? Que la perspectiva del niño es que está acercándose a su casa y no es de que sea una casa chica, sino que está lejana la casa del dibujo, ¿no? Sino que se está acercando, ¿ok? Entonces, todo eso se lo tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar estas pruebas. Ajá. Entonces, yo les comentaba que las pruebas no solamente se van a dividir en lo objetivo o lo subjetivo, sino también por su aplicación. Ajá, que pueden ser pruebas que van a ser llenadas a lápiz y papel, otras que van a ser orales. Por ejemplo, algunas pruebas neuropsicológicas son orales por algunos ejercicios, ajá, o de manipulación de objetos o ejecución de objetos. O pueden ser mixtas, perdón por el ruido, o pueden ser mixtas, que justamente la ejecución de la prueba puede ser a lápiz y papel o computarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba llega a ser aplicada en la situación en la que justamente puede ser en línea, se le manda al usuario el correo y que justamente la Comisión Internacional de los Test y que ya lo hemos compartido en los grupos de WhatsApp de consultoría y en el grupo de libros de Facebook, estas directrices a la hora de aplicar pruebas psicológicas, estos lineamientos de aplicar pruebas psicológicas en línea, ajá, de manera virtual. ¿Cuáles son los lineamientos establecidos para poderlos aplicar, realizar o reportarlos? Entonces, aún así se los vamos a compartir de nuevo en los grupos, para que lo tengan y en el grupo de libros de Facebook y hasta en la página, ¿ok? Entonces, algunas por su aplicación, que pueden ser algunas, la mayoría llegan a ser grupales o algunas individuales o hasta ambas, las mixtas, tanto grupal como individual. ¿Ok? Se revisan justamente las pruebas del área educativa, justamente del área en la que se evalúa. Yo les comentaba esta parte de la clasificación de las pruebas, como al inicio, sobre estas pruebas de inteligencia, estas pruebas neuropsicológicas, las de personalidad, en el área clínica, que evalúan algunas pruebas, aspectos psicopatológicos.
de la depresión, la ansiedad, esta parte de la personalidad sana, por ejemplo, de las habilidades sociales, de la adaptación o hasta algunas específicas para varias situaciones, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno de estrés postraumático, esa parte de la percepción o de las disfunciones sexuales, ajá, o etcétera. Ajá. Entonces, nosotros también tenemos que conocer en qué clasificación se tiene la prueba y qué tipo de grupos se encuentra, si es de inteligencia, si es neuropsicológica, ajá, si hay del área clínica, justamente, y no solamente de ese tipo de clasificación, sino también a la hora de adquirir una prueba psicológica, tiene una clasificación especial que justamente en las editoriales, Manual Moderno o T Ediciones, si se han percatado al ingresar a la página y consultamos alguna prueba psicológica, viene una letra entre paréntesis, por ejemplo en TEA, viene una letra al final del nombre de la prueba, una letra entre paréntesis que dice una A, una B o una C. Ajá. O en manual moderno viene como un botoncito que dice clasificación A, así como en las películas que tienen clasificaciones, igual las pruebas tienen clasificaciones. La A, la B o la C. Ajá. Entonces, esta clasificación lo realizan la Comisión Internacional de los Test, el ITC, y que se apega justamente a los principios de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, que justamente se reservan el acceso a las pruebas a este tipo de clasificación. Por ejemplo, de los que tengan una clasificación A y que generalmente llegan a ser pruebas de fácil acceso o son pruebas de escalas fáciles. Por ejemplo, las escalas de Beck, de Hamilton, o algunas escalas o algunas pruebas de inteligencia, algunas de ellas llegan a tener clasificación A. Ajá. Entonces, de esta clasificación A, los psicólogos con estudio de licenciatura o estudiantes de psicología avalados por alguna institución educativa o algún profesional acreditado pueden obtenerlas y que adicional a eso, a esa clasificación, la pueden obtener profesionales con cédula ajenos a la psicología y que de acuerdo a especificaciones de cada prueba. Ajá, que lo pueden utilizar trabajadores de medicina, de trabajo social, de educación, criminología, ¿no? Recursos humanos, algo de terapia ocupacional o terapia del lenguaje, o etcétera, por ejemplo. Cuando estamos hablando de una clasificación B, es igual, viene siendo por psicólogos, se puede adquirir por psicólogos acreditados de estudios de licenciatura o hasta superior y hasta estudiantes. En todas estas clasificaciones viene esto de la A, la B y la C, tanto psicólogos ya con experiencia y con estudios de licenciatura superiores o estudiantes. Ajá. Con que estén trabajando en alguna institución, estén estudiando también o que tengan a un profesional acreditado para adquirir esa prueba. Ajá. Y de la clasificación B se reduce un poco más, que solamente las personas, por ejemplo, de psiquiatría, neuropsicología y pedagogía, puedan solo obtener acceso a estas pruebas, a diferencia de las de la clasificación A. De la clasificación C es más exclusiva, justamente, que se reduce más y que solamente son pruebas que tengan acceso profesionales expertos en la materia, ajá, o estudiantes que estén avalados por alguna institución o por algún profesional acreditado y que lo pueden utilizar ya sea neuropsicólogos, psiquiatras o algunas ocasiones hasta pedagogía. Por ejemplo, si estamos hablando de pruebas de personalidad como el PAI, de adultos o el MPI, este, son pruebas que son de esta categoría C, que solamente profesionales expertos en la materia pueden tener acceso a ellas. Ajá. Y obviamente con los títulos y las cédulas correspondientes que llega a solicitar las editoriales, porque no a cualquiera se las pueden dar. ¿Ok? Entonces, la psicometría aplicada al ámbito forense
responde a una evaluación parcial que debe ser basada a una serie de criterios previamente ya establecidos, ajá, y que obviamente toda aplicación de pruebas psicológicas tiene que huir a la administración automática de baterías prefijadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a utilizar pruebas para todos los casos, que todos los casos que en los que me encuentre le voy a aplicar un Raven, un Bender, una prueba proyectiva o un Shipley o un Ray y un Sena, ¿no? O sea, no tiene que haber esta parte de las baterías prefijadas. Ajá, sino que dependiendo del caso, nosotros tenemos que, que, que descartar o no este, alguna de las pruebas que podamos utilizar. Ajá, por ejemplo, no es lo mismo las pruebas para en víctimas de agresión sexual, que vamos a utilizar para víctimas de agresión sexual, a casos, por ejemplo, de guardia y custodia. Por ejemplo, no son los mismos porque son justamente dos objetivos periciales diferentes y son dos situaciones o dos ámbitos de evaluación muy diferentes, ¿ok? Y que obviamente tenemos que reconocer y conocer sobre estos aspectos, ¿ok? Voy a saltar esto. Tenemos que tener algunas precauciones como peritos que nos van a ayudar a detectar y minimizar algunos de los indicadores de que llega a distorsionar la persona evaluada los puntajes. Y es que una de ellas es que el evaluado debe complementar o contestar los test en nuestra presencia. ¿Ok? ¿Y en qué sentido va esto? De que no tenemos que tener justamente estas situaciones en las que dejemos solo al evaluado ante el cuestionario, ya que algunas preguntas o no las pueden tener y hay ciertos parámetros o ciertos lineamientos que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar las pruebas psicológicas. Ajá. Por eso vienen estas normas de aplicación y nos dicen, por ejemplo, que la persona tenga cierto grado de escolaridad, que tenga ciertas habilidades ya establecidas, que sepa leer, que sepa escribir. Ajá. Esa parte de la educación también. Y que nos dicen que si la persona evaluada no cuenta con algunos aspectos, pues no podemos utilizarlas. Y más, por ejemplo, en situaciones en la que la persona evaluada podría ser de un pueblo indígena. Ajá. Entonces, cuando llegan a suceder esas situaciones, que es una persona en alguna situación de marginación, ajá, pues no lo podemos aplicar la prueba. ¿Por qué? Porque no cumple con los criterios establecidos al momento de aplicarlas. Entonces, tenemos que obtener justamente otras medidas de evaluación. Ajá. O a través de otras técnicas de evaluación para realizar la contestación del dictamen que me están solicitando. ¿Ok? Si no puedo aplicar pruebas psicológicas, pues por eso tenemos que tener otros tipos de técnicas. Y cuando no se conoce de otros tipos de técnicas, es cuando esta parte de que algunos colegas, pues no saben qué hacer con esos casos por esta falta de experticia en esas situaciones. ¿Ok? También tenemos que ver si el evaluado, añadiendo a esto, a lo anterior, perdón, al hacer cumplimentado en frente de nosotros, pues ver si justamente la persona entienda la pregunta, si tiene alguna duda y aclararle alguna palabra que no llegue a entender, ¿ok? Y nos percatamos, por ejemplo, si la persona está contestando al azar o no a la prueba, ¿ok? Entonces, también tenemos que ver si la persona evaluada ha sido explorada parcialmente con anterioridad, con otros tipos de pruebas o con las mismas pruebas y conocer justamente la temporalidad, en qué tiempo puedo aplicarle de nuevo esa prueba. ¿Para qué? Para evitar justamente esa parte del aprendizaje, ¿ok? Y en otras situaciones, algunos manuales, algunas pruebas lo refieren, nos lo han preguntado algunos colegas en las clases que hemos tenido, que en donde dice en cuánto tiempo se debe de aplicar una nueva prueba
la misma prueba en cada cierto tiempo. Algunas pruebas en sus manuales lo refieren de 1 a 2 años, de 3 a 6 meses, y que eso va a depender del juicio del evaluador también, en qué tiempo se debe de realizar, y que de hecho hasta las investigaciones científicas nos refieren que si la persona evaluada ha iniciado algún proceso hasta psicoterapéutico, pues es ahí que pasando unos 3 o 6 meses de que inició el proceso psicoterapéutico, pues ver a la hora de aplicar las pruebas qué tanto ha cambiado la afectación, ¿no? Y justo y en conjunto con la entrevista, obviamente, qué tanto ha ido en remisión los síntomas psicopatológicos que llega a presentar la persona evaluada, ¿ok? También sobre la calidad del proceso de la evaluación, pues que tenga buena iluminación, que no haya distractores, que no haya personas desconocidas durante la evaluación, que no estén entrando ni saliendo, toda esta parte de los distractores se llega a suceder. Si la persona está cómoda en el lugar en donde se encuentra sentado o donde lo tengo en la evaluación. Ajá. Si ya está descansado, si toma algún medicamento, eso es importante. Ajá. Si tiene la atención adecuada y la concentración pertinente para llenar este cuestionario, ¿no? Todos estos aspectos los tenemos que ir valorando a la hora de aplicar algunas pruebas psicológicas para minimizar esta parte de la distorsión de la imagen o distorsión del perfil, o etcétera. ¿Ok? De hecho, el Consejo General de Psicología en España, en 2015, en su página web, realizó una serie de principios éticos, se los vamos a pasar, sobre la evaluación psicológica y los aspectos que debe de cubrir. Ajá. Y que obviamente tenemos que ver esta parte de la calidad de los test, de esta parte de la Comisión Internacional de los Test que lleva a esta situación de investigación, es que tanto la prueba me es confiable, cómo han sido los resultados de sus estudios de confiabilidad, de investigación, de estructura, etcétera. Ajá. Y que obviamente, pues tenemos que ver a la hora de que nosotros estamos aplicando las pruebas, que todas las normas, así como los lineamientos oficiales de otros organismos profesionales, pues tienen mucho que comunicar a cada uno de los usuarios de las pruebas, que somos nosotros profesionales, como por qué y las condiciones bajo las cuales deben de usarse las pruebas. También en estas directrices nos refieren sobre la formación y experiencia en el ámbito concreto de aplicación, que los instrumentos puedan aplicarse, corregirse e interpretarse con solo la ayuda del manual y de la experticia del evaluador, ¿ok? Que obviamente que el evaluador pues tenga conocimientos sobre la teoría de los test y métodos estadísticos. Entonces, por lo que requieren una formación técnica sobre la construcción y uso de test, así como aspectos psicológicos, estadísticos, sobre diferencias individuales de personalidad o etcétera, ¿no? Entonces, a su vez, pues en estas situaciones, en estas directrices, pues deviene situaciones de titulación en psicología, psiquiatría, psicopedagogía, neuropsicología, por ejemplo, y que tengan experiencia profesional en el diagnóstico clínico, obviamente, y que requiere una preparación profunda de los test y de las técnicas subyacentes que llega a utilizar la persona evaluadora. Ajá. Y así como la experiencia necesaria para su aplicación. ¿Ok? Y eso aunado a lo que hemos hablado sobre las pruebas proyectivas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en estas directrices, pues, ¿qué afecta la confiabilidad y la validez que nos llega a referir? Pues justamente que sean situaciones de improvisación, de la realización a la ligera de los test, la elección de los test inversus características, sin saber qué me va a evaluar ese test. Por ejemplo, hay situaciones en las que algún evaluador se lo encontró por internet y por el simple hecho de que dice escala para evaluar la resiliencia,
Perdón por el ruido. Escala para evaluar la resiliencia. Se dejan llevar por el nombre y lo aplican. Y a la hora de que pasan a juicio oral y se les pregunta sobre el test, no saben sobre sus características, su nivel de confiabilidad, si está estandarizado o no por la prueba, para la población en la que se aplicó, si hay estudios recientes. Ajá. Yo les invito a que cada año en los buscadores busquen si hay investigaciones recientes de los test que utilicen. Ajá. Ver si hay algunas investigaciones actuales, por ejemplo, del GEP5, del líder del IDARE, del PAI, del Minnesota. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, la maestra Claudia Vazquez está trabajando en el equipo del doctor Eddie García López, por ejemplo, en la adaptación a la población mexicana del MPI-3, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver otra situación, si los instrumentos están elaborados en otro país y esta parte de las palabras que utilizan en otros países y si la prueba está siendo aplicada en el idioma de ese país, ajá, del evaluado, ¿ok? Porque si bien algunas pruebas dicen que se puede aplicar a personas hispanohablantes, pues a la hora de aplicarla, pues tenemos que ver que sea de ese idioma, ¿ok? Y no es esta situación en la que nosotros tengamos que traducirlo a través de la plataforma de Google Traductor, sino que justamente nosotros nos acerquemos a las editoriales pertinentes, a T Ediciones, a Pearson o Manual Moderno, o a los distribuidores autorizados, por ejemplo, Vesalius, que es de T Ediciones, si tienen el cuaderno de aplicación para población de Brasil o de idioma de Brasil, ¿no? O panameño, por ejemplo, ¿ok? Entonces, o que esté traducido al inglés cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, en situaciones que nuestro evaluado, si bien eh, es mexicano, en algún tiempo vivió en México, pero actualmente ya pasaron 20 años y vive en Estados Unidos, ¿no? Y ya el idioma español, pues ya casi no lo utiliza y se le dificultan algunas palabras, ¿ok? Que obviamente esos instrumentos pues estén elaborados en otros países o que no estén en el idioma. ¿Ok? Otras es lo que se llama la parte del lenguaje, cuando un test no es empático. Y a la hora del género, por ejemplo, que solamente la prueba esté especificada para un cierto tipo de población, ya sea hombres o mujeres o personas de la población LGBT y que no se pueda complementar para otro tipo de poblaciones. Por ejemplo, una escala de COD, la escala ICOD, que si bien evalúa la parte de este instrumento de evaluación de la codependencia, solamente está enfocada a mujeres. Entonces, si yo se lo aplico a un hombre, que quiero que un hombre lo llene para ver esta parte de si presenta codependencia emocional por parte de su pareja, pues no puede ser cumplimentado, no es empático con él, porque todas las preguntas van referidas a la mujer. Ajá, a la situación femenina. ¿Ok? Entonces, también tenemos que ver esta parte de los estilos personales de los participantes, esta situación de sus características de personalidad, si hay estilos de respuesta, cuáles son los estilos de respuesta que presenta, si son respuestas controladas, si es con respeto o es alguien irascible y que presenta ciertas psicopatologías. Y más, por ejemplo, en situaciones con niños, niñas, adolescentes que tengan algún trastorno del desarrollo. Ajá. También esta parte de estas consideraciones sobre los aspectos mecánicos, sobre la calidad de la impresión del instrumento, sobre la calidad de las hojas en las que se encuentran, ¿no? Los utensilios de evaluación, los lápices, gomas, sacapuntas, etcétera. Ajá. Que esté completo el test, porque algunas veces me he encontrado situaciones en las que algunos colegas, cuando aplican test, no se dan cuenta que están incompletos y no saben qué hacer para calificarlo porque les falta una hoja, dos hojas, o les faltan tres preguntas que no vienen en la copia que tienen, ¿no? Entonces, tiene que estar completo el test para también aplicarlo y hasta ver en qué preguntas dejaron en blanco porque tenían dudas, porque recuerden que cuando nosotros estamos vaciando los datos a una plataforma, permítame tantito, un minutito.
¿Ok? Entonces, en esta parte de las pruebas, pues tenemos que ver estas situaciones. Entonces, pues por el día de hoy fue esta pequeña plática. Ahí les dejo las referencias de los libros. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Vamos a contactar a la docente para que pueda reagendarse la conferencia que se iba a dar el día de hoy. No sé si hay algunas preguntas, Gina. De momento, aquí en el chat de Zoom no encuentro ninguna duda. Si alguien gusta en este momento dejar dudas o algo por el estilo, déjenlas en el chat y yo se las voy a leer a nuestro maestro Kevin. Y déjenme verificar en Facebook si no tenemos alguna pregunta. Ok. Y de los textos se los vamos a pasar en los grupos de WhatsApp, no se preocupen. Se los vamos a reenviar sobre los lineamientos y todo. Ah, muy bien. Le iba a leer una pregunta de Facebook, pero acaba de aparecer una aquí en Zoom. La compañera Gabriela Yasmin nos pregunta, ¿hasta qué clasificación de pruebas pueden aplicar los criminólogos? Hola, hola, maestro, ¿me escucha? Bueno. Maestro, ya lo escuchamos, ya. Perdón, es que se estaba cortando. Es mi señal de internet. De la clasificación para criminólogos es la clasificación A. Si en algún momento algún colega criminólogo quiere utilizar de otras clasificaciones, lo puede utilizar, la puede aplicar, pero la interpretación y calificación debe descansar del profesional de la salud mental experto, el psicólogo o psiquiatra. No sé si hay otra pregunta más. Ok, perfecto. En Facebook tenemos, ¿se deben poner en los informes los perfiles de los resultados completos? Algunos autores refieren que sí se pueden poner los resultados de los perfiles para justamente ilustrar a la persona lectora, al juez, al abogado, sobre cuáles fueron los resultados. Obviamente no se publican las, las respuestas, eso sí no, pero sí los puntajes para ilustrar a la persona de cuáles fueron los resultados de la valoración. Algunos autores se refieren a eso. Ok, muy bien. Nuestra última pregunta del día de hoy está relacionada a, ¿cree que hay un número de pruebas o algo para que pueda como sustentar o verificar que se está realizando una batería de pruebas completas? Hay autores que refieren que sean 6 pruebas que se puedan utilizar, pero deben de ser de estos 3 aspectos o hasta, bueno, 4 aspectos, que es la inteligencia, neuropsicología, la parte de los dominios cognitivos, la parte de la personalidad y las escalas referentes a psicopatología, que son las de depresión, la de ansiedad, de estrés postraumático, etcétera. De esas escalas específicas para ese tipo de trastornos en esas 4 áreas: inteligencia, neuropsicología, personalidad y psicopatología específica. En Zoom, ahora sí, nuestra última pregunta, ¿los psicopedagogos hasta qué clasificación tienen alcance? Afortunadamente, hasta la clasificación C para adquirir la prueba y aplicarlas y todo. Ellos sí, hasta la clasificación C. Perfecto, pues al momento ya no aparecen más dudas. ¿Algo más que usted quiera añadir o con lo que guste cerrar su conferencia del día de hoy, Maestro Kevin?
No, solamente invitarles a la clase que vamos a tener en unas horas del LSB 50 y del STAXI, quienes se quieran inscribir, y a las pruebas de este fin de semana. Pero por el ruido están pasando carros por mi domicilio. Entonces, los invitamos a las clases y les informaremos de la reagendación del Facebook Live del día de hoy. ¿Ok? Sería todo por esta parte, mi estimada Gina. Muchas gracias. Porque sí, muy buenas tardes a todos. Esta clase esta ponencia que nos dio el día de hoy el maestro Kevin, digamos que es una probadita de lo que también nosotros estamos viendo a profundidad dentro de nuestro diplomado de psicometría forense. Ya nos invitó a la clase del día de hoy que vamos a estar viendo el STAXI y el LSB 50. Estaremos viendo si los invitamos o les enviamos más información vía Facebook. Aquellos que ya estén con nosotros vía WhatsApp saben que nos pueden mandar mensaje y pueden tener más información en relevancia a ya sea al curso de manera personalizada de las pruebas o si no a todo el diplomado completo. Sería todo hoy por nuestra parte y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, maestro Kevin. Gracias, Gina. Gracias a todos.